Hola, ¿qué tal? Bueno, volvemos con un nuevo tema, esta vez dedicado a las estructuras y mecanismos. Así que vamos a darle un repaso a ver qué tal os parece. Bueno, por definición, una estructura, como bien nos marca el libro, es un objeto complejo cuya función principal es la de soportar cargas, es decir, mantener en su interior o sobre ella determinados pesos. Dentro de las cargas, ¿qué entendemos por carga? Bueno, pues una estructura es un conjunto de piezas compuestas por materiales que lo que hacen es ser capaz de soportar un peso, que en el caso de la estructura lo vamos a llamar cargas, que lo veremos más adelante, o bien ser capaz de contener algo en su interior, como pueden ser los envases, por ejemplo. Una botella, pues también es una estructura. Un casco, que también protege lo que tenemos dentro del casco, es decir, un casco, me refiero a un casco de motocicleta, pues también sería una estructura. La estructura que se construye en un edificio antes de ponerle las paredes, pues también sería en forma de estructura, ¿vale? Dentro de las funciones que tiene la estructura también está salvar accidentes geográficos. Con accidentes geográficos nos referimos a desniveles en el terreno. Por ejemplo, si hay una bajada, una pendiente entre dos pequeñas montañas o un montículo y construimos un puente, pues ese puente sería una estructura que lo que hace es salvar el accidente geográfico. Un túnel también sería un ejemplo, un puente que atraviese un río, una grúa, todo eso son ejemplos de estructura. Como condición general tiene que cumplir tres requisitos la estructura. La primera es ser estable. Ser estable significa que mantenga el equilibrio, es decir, que no se mueva, a no ser que la estructura esté diseñada para que se mueva, como puede ser la estructura de un coche o de un autobús. La segunda condición que tienen que tener es que se mantenga firme sin deformarse, es decir, nosotros podemos diseñar una estantería y ponemos los libros y con el tiempo pues la estantería empieza a doblarse. Eso sería una deformación, con lo cual esa estructura no estaría cumpliendo con esta condición. Y la tercera es que sea resistente, es decir, que sea capaz de aguantar las fuerzas a las que va a estar sometida, que no se parta, ni que se mueva, ni que se doble, con lo cual la primera condición que tiene que cumplir una estructura, y esto es muy importante, es aguantar su propio peso. Esa es la primera fuerza que tiene que aguantar una estructura. Para conseguir esto, pues existe lo que se llama el diseño de estructura, que incluso hay una carrera universitaria que está dedicada solamente a esto. ¿Vale? El diseñar la estructura consiste en ver primero qué es lo que necesito para crear una estructura, qué fuerzas son las que va a sostener, qué pesos y también qué tipo de materiales son los que puedo utilizar para conseguir que esa estructura sea resistente. Y aquí vemos pues algunos ejemplos de diseños de estructura. Está en este caso eh, un poblado romano que hay en la costa de Cádiz, que es Baelo Claudia, y que se diseñó la estructura del centro de interpretación, como si fuera un museo, para que fuera similar a las rocas que se encuentran en el paisaje. También para que se confundiera un poco con lo que es el paisaje. ¿Vale? Y después esto, pues aquí vemos otro ejemplo de estructura, una estructura en este caso vanguardista que sea de diseño. ¿Cómo empezamos a crear las primeras estructuras? Bueno, pues copiando la naturaleza. Lo más fácil siempre ha sido copiar la naturaleza porque la naturaleza nos lleva muchos siglos de ventaja y ya ha resuelto muchos de los problemas que nosotros aún estamos resolviendo. En el caso de las estructuras, pues copiamos qué estructura tiene un árbol, por ejemplo, y vemos cómo hace la naturaleza para que ese árbol sea estable a través de las raíces que se sujetan en el terreno, cómo crea cuevas, cómo se crean cuevas naturales, cómo se han distribuido entre esas cuevas las fuerzas y los pesos para que sean resistentes, perduren en el tiempo y no se derrumben. Y eso hace que nosotros hayamos construido estructuras imitando a lo que ya ha hecho antes la naturaleza. Pues en el caso de las cuevas, pues observando las cuevas naturales hemos conseguido crear cuevas artificiales, pasadizos, túneles, para que sean resistentes al paso del tiempo y que las fuerzas y los pesos se distribuyan de forma correcta. Algunos ejemplos de estructuras naturales pues son, por ejemplo, las cuevas que hay en toda la zona de Turquía, en la Capadocia, que son kilómetros y kilómetros de galerías y pasadizos que la naturaleza se esculpió con el paso del tiempo, erosionando el terreno a través del agua y del viento y que hoy en día pues se utiliza
hoy en día se utilizan muchas como un museo, pero también incluso para vivir personas por las condiciones de temperatura que tienen esas cuevas. Otro ejemplo, pues el ejemplo animal. Aquí veis en la foto el embalse construido por los castores, el que su casa la construyen en zonas acuáticas, en zonas de agua, que lo que hacen es construir como una pequeña presa con, con troncos y con ramas y hacen que el agua se vaya estancando y crean una zona en la que les sea más fácil conseguir alimento. Y además la estructura que crean es como si fuera un iglú en el que se crea un hueco en su interior para poder, sobre todo en épocas de cría, poder tener a sus crías en su interior y bien a salvo de lo que son los depredadores que puedan atacarle. ¿Vale? Porque muchas veces tienen la entrada, como aquí en la fotografía, y otras veces tienen la entrada incluso bajo el agua. Nosotros hemos imitado esto. Es decir, cuando hoy en día construimos un embalse o una presa para almacenar agua, en realidad estamos copiando lo que ya han hecho los castores con anterioridad. ¿Vale? Bueno, esta ciencia que se ocupa de estudiar a la naturaleza para crear estructuras imitándola se llama biomimetismo. ¿Vale? La biométrica, que también es un área de la ciencia que estudia cómo hacen los animales en la naturaleza ciertas estructuras, pues lleva años estudiando a la naturaleza y a los animales para copiarla. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de una de las últimas estructuras que se ha copiado de la naturaleza. Esto que veis aquí en la foto es un termitero, es decir, un nido de termitas. La termita es un insecto que hay muchas variedades diferentes de ese insecto y una de ellas pues crean unas estructuras, crean unas torres altas con barro que van diluyendo con un fluido que van segregando y crean una estructura alta y el termitero, digamos, el nido de las termitas se refrigera a través de esta estructura. Está hecha de tal forma que mantenga la temperatura, porque normalmente esto lo encontramos en zonas cálidas. Bueno, pues hay un proyecto en Zimbabue, en una ciudad de Zimbabue, que imita esta estructura natural. Aquí veis un esquema de cómo funcionaría. Sería un edificio en el que tenemos son unas torres y vamos a aprovechar la ventilación por convección. Convección es cuando el aire se mueve por sus cambios en la temperatura. Entonces aquí veis que las zonas de arriba, los tejados, tienen unos orificios en los que cuando incide el sol, el aire aquí se calienta. Al calentarse asciende y sale por los conductos de ventilación que tiene arriba, y al ascender lo que hace es que va absorbiendo aire desde la parte baja del edificio. En la parte baja el aire está más frío, fijaros que aquí en el ejemplo nos pone 24 grados, y al ascender el aire se va repartiendo por todo el edificio hasta que llega a la parte alta, donde es expulsado al exterior. Con lo cual conseguimos lo que se llama una ventilación natural por convección. Con esto conseguimos, fijaros la importancia, hasta un ahorro del 90% de refrigeración. ¿Vale? Un ahorro bastante importante. Y solo imitando a lo que hace un pequeño insecto en la naturaleza. Bueno, vamos a ver ahora qué son las fuerzas. ¿Vale? Las fuerzas, sobre todo, qué son las fuerzas cuando actúan dentro de una estructura. Las fuerzas son magnitudes que se caracterizan por su valor, intensidad y dirección. Es decir, las fuerzas se representan siempre gráficamente con una flecha. La flecha va a tener tres parámetros. La magnitud es la cantidad de esa fuerza, que es el valor. La intensidad y la dirección, el sentido de la dirección lo va a dar la flecha, el dibujo de la flecha. Aquí veis, por ejemplo, aparece una persona empujando una piedra, pues esa persona está haciendo una fuerza para poder mover la piedra en esta dirección y en ese sentido. En el sentido, en este caso, pues hacia la derecha. ¿Vale? Las fuerzas las hay de muchos tipos. ¿Y qué pueden ocasionar las fuerzas? Pues pueden mover un objeto, pueden detener un objeto que se esté moviendo, pueden deformar un cuerpo o pueden modificar su dirección. Es decir, si nos viene un balón de fútbol, le pegamos una patada y va hacia otra dirección, pues estamos modificando la dirección del movimiento del balón en ese caso. ¿Vale? Las fuerzas se pueden medir con distintos utensilios, de distintas formas. Una de ellas utilizando un dinamómetro. El dinamómetro, que lo veis aquí en el ejemplo, no es más, hay de muchos tipos, los hay analógicos como este, los hay digitales que tienen una pequeña pantalla, los hay de muchos tipos diferentes. Este es simplemente un ejemplo, en el que dentro tiene un muelle
y que tiene una capacidad ese muelle de estirarse en función del peso que colguemos del gancho. El peso que es como nosotros conocemos a la fuerza aquí, ¿vale? Digamos en la Tierra. El dinamómetro, cuando colgamos aquí el peso, pues se va a estirar el muelle más o menos y nos va a ir indicando pues a qué equivale, a qué fuerza equivale ese peso que hemos colgado, ¿vale? Porque la fuerza la fuerza en este caso sería una carga, va a hacer que el muelle se estire más o menos, dependiendo de la cantidad de fuerza o de peso que está ejerciendo. La unidad en la que se mide la fuerza en el sistema internacional es el newton, ¿vale? El kilogramo es lo que nosotros medimos la masa. Entonces, muchas veces confundimos masa con peso, porque el peso es la masa, pero dependiente de la gravedad. En este caso, pues la gravedad en el planeta Tierra en el que estamos es de 9,8, que se suele redondear a 10. Con lo cual, cuando hablamos de una fuerza expresada en newton, siempre cogemos y multiplicamos el peso por 10. Es decir, un peso de 1 kilo, pues el equivalente sería 10 newton. Pero bueno, en este curso no vamos a entrar en esto porque eso también lo debéis ver en la asignatura de física. Bueno, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio es necesario que la suma de todas sus fuerzas sea cero. ¿Eso qué significa? Pues que si hay un cuerpo, una estructura que tiene una serie de esfuerzos, esa estructura debe sostener esa fuerza, esas cargas, para que no se produzca ningún tipo de movimiento ni deformación. Las fuerzas cuando actúan dentro de una estructura se le llama cargas, como bien hemos nombrado antes. ¿Vale? Por ejemplo, en un puente, pues ¿qué sería la carga? Pues los propios coches que pasan por el puente o las personas. Incluso su propio peso también estaría dentro de las cargas. Estas cargas pueden ser de distinto tipo, según cómo se comportan. Tenemos cargas estáticas o cargas muertas, que son las que no varían, las que son siempre iguales, las que aunque pase el tiempo siguen estando quietas, no se mueven. Como por ejemplo en un edificio, pues en una habitación, pues los muebles que hay dentro del edificio, de una planta de un edificio. Después tenemos las cargas dinámicas, que son aquellas cargas que se mueven o que varían con el paso del tiempo, como el peso de la nieve sobre un tejado, los coches cuando pasan por un puente, las personas cuando nos movemos dentro de un edificio, somos cargas dinámicas o cargas vivas. Y después están las cargas accidentales, que son aquellas que provocadas por la naturaleza, sobre todo, como son los terremotos, los huracanes, o las lluvias torrenciales, o las tormentas de nieve, eso son cargas accidentales. ¿Vale? Que no es para lo que están destinados esa estructura, pero que igualmente la tienen que soportar. Aquí vemos una de las estructuras que tiene una carga dinámica. Vemos una persona que está sobre una escalera mecánica, entonces esta carga sería una carga dinámica porque se iría trasladando y también habrá momentos en los que la escalera no tenga ninguna persona encima, con lo cual esa carga desaparecería. Bueno, un concepto importante para tenerlo en cuenta en las estructuras es el centro de gravedad. El centro de gravedad, digamos que es un punto imaginario, que está en un lugar, en una estructura, y que sería el punto de equilibrio de esa estructura. En una estructura que sea plana y que sea homogénea, pues coincidiría con su centro geométrico. Es decir, que si tenemos un cuadrado, pues su centro de gravedad sería pues el centro de ese cuadrado, siempre que fuera una estructura geométrica y fuera plana. Si tenemos un cubo, pues el centro de gravedad, si pesara por todos lados el cubo es igual, pues sería su centro geométrico, es decir, en el interior del cubo. En el cuerpo humano, el centro de gravedad está aproximadamente a la altura del ombligo, entre la barriga y la espalda, digamos. Ahí, por ahí dentro estaría nuestro centro de gravedad. ¿Por qué es importante el centro de gravedad? Porque es el que nos va a marcar si esa estructura se encuentra o no en equilibrio. Si trazáramos una línea en vertical desde el centro de gravedad, veis aquí la flechita está roja, y esa línea cae dentro de la base de esa estructura, significa que esta estructura va a permanecer estable, es decir, que si la muevo un poco va a volver otra vez a su posición, ¿vale? Siempre que pase dentro de la base. Hay estructuras más estables, como veis estas dos, y hay estructuras más inestables, como veis aquí, por ejemplo, un balón. Para que el balón permanezca estable y no se mueva, su centro de gravedad pasa justo por el punto en el que se apoya contra el suelo. Por eso un balón es fácil hacer que se mueva porque nada más que lo golpeamos dejaría de pasar por su base y se movería.
Incluso vemos aquí una figura asimétrica en el que su centro de gravedad, que como hemos dicho es un punto imaginario, se encuentra fuera incluso de la figura. ¿Eso qué significa? Que veis que la línea roja no caería dentro de la base, que es esta, con lo cual esta figura volcaría, no sería estable. Acordaros del ejemplo cuando lo expliqué en clase con una caja en la que le poníamos peso arriba o abajo de la caja y hacíamos variar su centro de gravedad, porque si le colocamos más peso en la parte más baja, el centro de gravedad bajaría, con lo cual la estructura se volvería más estable. O si ensanchamos la base, también es otro de los métodos que existen para hacer que una estructura sea más estable. Bueno, dentro de las fuerzas y las cargas tenemos distintos tipos y se clasifican también según la duración y según la forma en la que se aplican. Según la duración de esa carga o de esa fuerza, pues tenemos las que son permanentes, es decir, que tienen una magnitud y una dirección constante, es decir, siempre se está ejerciendo la misma fuerza, como es la fuerza o la carga que hace el peso de un edificio contra el suelo. Y después tenemos las variables, que en función del tiempo pues van a ir cambiando. De dirección, de magnitud. Aquí nos pone el ejemplo de cuando pasa el tráfico sobre un puente, cuando las personas se mueven dentro de un edificio, eso son cargas variables, o fuerzas variables. Y después, según cómo se aplican, las tenemos puntuales. Si aplico la fuerza en un punto determinado, como veis, por ejemplo, el caso del clavo, cuando le golpeo con un martillo, pues estoy ejerciendo una fuerza en un sitio en concreto. Cuando se clava una chincheta, ¿vale? Cuando presiono con el dedo una mesa, estoy creando una fuerza puntual y concertada. Cuando me siento sobre una silla y las cuatro patas de la silla están ejerciendo una fuerza sobre un punto en concreto, que es el que está debajo de la silla. Esas serían las puntuales o concentradas. Y después tenemos las distribuidas, que son aquellas que se reparten sobre una superficie más grande. ¿Vale? Ahí nos pone el ejemplo de la nieve acumulada sobre un tejado, pero un ejemplo que también nos valdría sería cuando llenamos una piscina de agua, pues todo ese agua que forma parte del peso de la carga que está ejerciendo la piscina sería una fuerza distribuida por toda la superficie que está en contacto con la piscina en el suelo. Bueno, vamos a ver cuáles son los esfuerzos que originan la fuerza. Los esfuerzos hay de 5 tipos de esfuerzos. Los esfuerzos son lo que al final origina que se produzca una fuerza en una estructura. Los hay de 5 tipos, como he dicho. El primero es tracción. Tracción es aquel esfuerzo en el que se generan dos fuerzas que tienden a estirar una parte de la estructura. Los esfuerzos siempre nos vamos a referir a que actúan en distintas partes en una estructura. Pues el de tracción es el que hace que existan dos fuerzas que combinadas creen un esfuerzo dentro de la estructura que tiende a estirarla. Ese es el de tracción. El de tracción es, por ejemplo, pues una cuerda que tenga colgado un peso, pues ese sería un esfuerzo de tracción. La barra que une las patas de la silla, de las que tenemos en clase, pues esas estarían sometidas a esfuerzo de tracción. El contrario al de tracción es el de compresión, que es cuando dos fuerzas se encuentran y están sometiendo a esa estructura o a esa parte de la estructura a un esfuerzo que tiende a comprimirla, es decir, a aplastarla, ¿vale? Para que nos hagamos una idea o para que nos entendamos. Ejemplo, las patas de una silla. Nosotros nos sentamos sobre una silla y estamos haciendo una fuerza sobre la silla que se transmite hacia el suelo a través de las patas, con lo cual las patas están sometidas a un esfuerzo de compresión que si no lo soportaran, pues se acortarían en longitud y se ensancharían porque se aplastarían. El de flexión es una fuerza que tiende a doblar la parte de la estructura, como el que veis aquí. ¿Vale? Y sería, pues, afecta sobre todo a partes de una estructura que están en posición horizontal. Si es el caso de una mesa, pues la madera que está sobre la mesa o las barras incluso que están por debajo estarían sometidas a un esfuerzo de flexión, porque tienen fuerzas encontradas. Las fuerzas las representamos aquí con estas flechas rojas. Después tenemos el de torsión. El de torsión es un esfuerzo que afecta a toda estructura, aparte de una estructura que tiende a girar. Si tiende a girar o se puede girar, pues estaré sometido a un esfuerzo de torsión. Por ejemplo, un tornillo cuando lo estamos utilizando, el pomo de la puerta de la clase, un destornillador, incluso una llave cuando la metemos en una cerradura, la estamos sometiendo cada vez que la giramos a un esfuerzo de torsión porque tendería a retorcerla.
Y por último tenemos el de cizalladura. El de cizalladura es cuando dos partes en una estructura tienen fuerzas opuestas y se encuentran en un punto, ¿vale? Porque este tipo de esfuerzo es el que actúa principalmente en un punto de la estructura o en un punto de esa parte de la estructura, ¿vale? Es el que se utiliza pues para cuando vamos a cortar con una tijera. Cuando cortamos con una tijera estamos cogiendo el papel y estamos dirigiendo una parte del papel en un sentido y la otra parte en el otro sentido, por eso se acaba cortando. Pero también sería el ejemplo de que lo expliqué en clase cuando tenemos cuando tenemos la pizarra, ¿no? Que está colgada en la pared, está colgada con unos tornillos que están metidos dentro de la pared, pero la cabeza del tornillo, al tener el peso de la pizarra colgando, está tirando en la pizarra de la cabeza del tornillo hacia abajo, con lo cual ese punto estaría sometido a un esfuerzo de cizalladura. O si es en el caso de un trampolín de los que se utilizan en las piscinas, pues todo el trampolín estaría sometido a un esfuerzo de flexión, ¿no? Porque lo tenderíamos a doblarlo, pero la unión del trampolín a lo que es la parte fija de la estructura, esa zona de ahí estaría sometida a un esfuerzo de corte o cizalladura. Hay una deformación muy propia o muy típica en las estructuras que se llama pandeo, que el pandeo es cuando esa parte de la estructura se dobla, se flexiona, pasa con elementos horizontales, como veis aquí, esta balda de la estantería, que debido al peso, pues acaba doblándose. Pues esta deformación se le llama pandeo. También se puede ver en partes de la estructura que están en vertical. Cuando en un pilar o una columna aplicamos una fuerza muy grande en la parte de arriba y no la soporta, pues acaba doblándose y esa deformación se le denomina pandeo. Las estructuras están creadas o formadas por diferentes elementos. Elementos, digamos, que son partes de esa estructura. Las hay de muchos tipos. Hay algunas estructuras que tienen o algunos de estos elementos que vamos a ver, hay algunos que lo tienen todo y algunos que no tienen nada más que uno. El principal es la cimentación. La cimentación, digamos, que son los pies de la estructura. La cimentación es la encargada de aguantar todas las cargas que tiene la estructura y derivarlas al suelo. Entonces digamos que son los pies que tiene la estructura, la base. En los edificios, pues los edificios hay muchos tipos de cimentación. Aquí veis, esto es un ejemplo de la cimentación de un edificio. Normalmente están hechas con hormigón, en el caso de los edificios, y lo que la función que tienen en el caso de los edificios es repartir el peso por una superficie más grande. Hay algunas veces que como esta es simplemente una plancha de hormigón muy grande, una superficie más grande, otras veces se abren zanjas y se ponen lo que se llaman zapatas, que es como igual que los zapatos para nosotros, crear una superficie más grande para que el peso se distribuya por una superficie mayor y así el edificio no se hunda en el terreno o se hunda menos en el terreno. ¿Vale? La cimentación sería pues algo similar con cuando andamos sobre la nieve con unas raquetas puestas o con unos esquís. Distribuimos nuestro peso por una superficie más grande y eso impide que nos hundamos. Otro de los elementos que puede tener una estructura son los arcos. Los arcos también los estudiaremos un poquito más para adelante en este tema, lo vamos a ver. Pero los arcos, un elemento estructural que está formado por una parte que es semicircular y que lo que hace es aguantar el peso en la parte de arriba y distribuirlo a través de los laterales hacia el suelo. ¿Vale? Es un elemento estructural que lleva utilizándose muchísimos años y que es muy efectivo. Los tirantes también es otro ejemplo de elemento estructural. Aquí veis un puente en el que la superficie del puente está sostenida por estos cables que se ven aquí. Los tirantes son cables inextensibles, es decir, que no se estiran, normalmente están hechos de acero y que mantienen la superficie del puente para que no se caiga. Sobre todo se utiliza en puentes en los que se necesita que por debajo haya una superficie libre para que puedan pasar los barcos. Los tirantes siempre están sometidos a un esfuerzo de tracción. La cimentación siempre está sometida a un esfuerzo de compresión. Y dentro de los arcos, pues tenemos distintos tipos de esfuerzo. En las columnas de los arcos estarán sometidas a compresión y la parte de arriba del arco, pues a esfuerzos de flexión sobre todo. Por otra parte, tenemos las columnas y los pilares. La única diferencia que hay entre columnas y pilares es que las columnas son redondas, son redondeadas, son cilíndricas, y los pilares son de forma prismática. Pueden ser triangulares, cuadrados, rectangulares, de otras formas diferentes.
pero cuando son redondos, cuando son cilíndricas, se le llama columna. Es solamente por estética, su funcionamiento o su finalidad es la misma, ¿vale? Son partes verticales de una estructura que sustentan peso en su zona superior y que están siempre sometidos a un esfuerzo de compresión. Y las vigas son lo que está encima de los pilares o de las columnas, ¿vale? Normalmente colocadas de forma horizontal, aunque pueden tener cierta inclinación. Aquí veis ejemplos, en esta foto, aquí veis estos ejemplos. Y que están siempre sometidas a esfuerzos de flexión porque tienen el peso en su parte superior y están distribuidas a través de sus patas, que son las columnas o los pilares, con lo cual la viga, si no aguantara ese peso, tendería a doblarse, tendería a flexionarse, por eso siempre están sometidas a esfuerzos de flexión. ¿Por qué puede fallar una estructura? ¿En qué puede fallar una estructura? Porque las estructuras podemos hacer que sean muy efectivas, pero siempre se puede dar el caso de que una estructura falle. Hay distintos motivos por los que pueda fallar una estructura. Uno de ellos es la fatiga del material. La fatiga del material, fatiga para nosotros que es cansancio, ¿no? Cuando nos fatigamos que estamos cansados. Bueno, pues con las estructuras pasa lo mismo. Los materiales también se pueden cansar, entre comillas, con el tiempo. ¿Y la fatiga o ese cansancio en qué consiste? Pues cuando se produce un esfuerzo discontinuo sobre una parte de la estructura. Es decir, que si yo tengo una silla, por ejemplo, y me siento, me levanto, me siento, me levanto, estoy ejerciendo un esfuerzo discontinuo, acordado a los tipos de esfuerzo y de carga, ¿vale? Este sería una carga dinámica, ¿vale? O que no perdura en el tiempo, que no es permanente. Bueno, pues ese material acaba cansándose, acaba fatigándose y se puede llegar a romper, ¿vale? A deformar. La fatiga del material es un término que hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo con estructuras importantes, con cargas muy dinámicas o variables en el tiempo, como puede ser, por ejemplo, el caso de los puentes. Otro de los motivos por los que pueda fallar una estructura es por la oxidación o la corrosión. Principalmente afecta a los metales, que los metales que se utilizan en estructuras, normalmente aceros aleados, pues tienen gran facilidad para oxidarse o para corroerse con el tiempo. Entonces necesitan un mantenimiento continuo. En estructuras metálicas se necesita prestar especial atención a la oxidación o la corrosión. Hay incluso algunas enfermedades que afectan al hormigón, que es como la aluminosis, en el que la estructura metálica que tiene dentro el hormigón, la armadura metálica, pues se oxida, se hincha y acaba rompiendo el hormigón. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en estructuras que tengan partes metálicas. Y otro de los factores por los que puede fallar una estructura es que esté mal diseñada, que no se haya utilizado bien los materiales, que no se hayan calculado bien cómo hay que colocar esa estructura o las partes que tiene esa estructura, que las uniones no sean las adecuadas, por un fallo a la hora del diseño de la estructura que puede hacer que falle. Y es más habitual de lo que nos parece. Vamos a empezar a ver ahora lo que son los distintos tipos de estructuras, según cómo están construidas, cómo están fabricadas. La primera que tenemos son las estructuras masivas. Las estructuras masivas son las más antiguas también, que consisten en aportar grandes cantidades de material para que perduren en el tiempo. ¿Vale? Las pirámides serían un ejemplo de esa estructura en la que no se tiene en cuenta tampoco crear estructuras ligeras, sino que son estructuras por lo general bastante pesadas. Las pirámides consistían en apilar bloques de piedra para formar pues, esta estructura, forma piramidal, y que son capaces de sostener un peso durante mucho tiempo. De hecho, tienen miles de años algunas de ellas, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, ¿qué estructuras masivas podemos encontrar? Pues los puentes, sobre todo porque los puentes están, los puentes no, perdón, los embalses y las presas, que están construidas de hormigón y aportando gran cantidad de material para que pueda sostener o contener el agua, ¿vale? Así que los embalses y presas serían uno de los ejemplos de estructuras masivas en la actualidad. Por otra parte tenemos las estructuras entramadas, que son al contrario que las masivas. Aquí utilizamos la menor cantidad de material posible, colocando los elementos estructurales de la mejor forma posible para que sean más resistentes. Las estructuras entramadas están formadas por columnas verticales, lo veis aquí,
Esto es una estructura de andamio, pero la estructura entramada se utiliza, por ejemplo, para la estructura de los edificios, en la que pues, tenemos pilares y vigas, elementos verticales y elementos horizontales. Esas serían estructuras entramadas. Las laminadas son aquellas en las que se coge una chapa, una lámina, y se le da forma para que sea más resistente. Aquí vemos el caso de la estructura de un coche, que en el caso de los coches se llama chasis. Cuando son muy resistentes se le llama incluso exoesqueleto. Exo viene de exterior, de esqueletos exteriores. Nuestro esqueleto, el esqueleto del cuerpo humano está en el interior, pues cuando tenemos una estructura en la que la propia estructura está por fuera, a eso se le denomina exoesqueleto. En las estructuras colgantes y atirantadas, colgantes y atirantadas son todas aquellas que tengan la diferencia que tengan elementos como cables o cuerdas que sostengan parte de esa estructura. La diferencia entre colgantes y atirantadas es la que colgantes es como el caso del puente que hemos visto antes, una estructura que está colgando, está sostenida por una serie de cables. El peso se lo llevan esos cables y están sometidos a una fuerza de tracción. Esa sería una estructura colgante. Y atirantada es cuando tenemos esos cables, pero para hacer que la posición de la estructura no varíe. Como en la carpa de un circo, ¿no? Las cuerdas o alambres que tiran de las distintas partes de la carpa para que se sostenga en posición vertical. Y por último, aquí tenemos las estructuras trianguladas, que son aquellas en las que se busca la formación de triángulos, porque el triángulo es la figura más indeformable por naturaleza. Entonces, si cogemos estructuras que son, por ejemplo, de este tipo, estructuras entramadas, y colocamos barras en diagonal, como veis aquí algunas, pues estamos consiguiendo triangulizar la estructura. Estamos consiguiendo crear estructuras que sean formando triángulos, que sean triangulares. Son estructuras más rígidas, menos deformables, son más resistentes, son más ligeras, con lo cual son muchísimo más efectivas. Se ve mucho en estructuras temporales, sobre todo en una grúa de una obra, en las torres de alta tensión también la podemos ver, en las torres donde tenemos antenas de móviles, como la que tenemos en el aparcamiento en el colegio, pues veremos que hay muchas zonas de esas estructuras en las que hay barras que forman triángulos. Tenemos también otro tipo de estructuras que son las estructuras abovedadas. Es decir, estructuras en las que una parte de esa estructura no forma una línea recta, no forma ni líneas horizontales ni verticales, sino que forman líneas circulares. El primer ejemplo lo tenemos en los arcos. Los arcos son estructuras, como hemos dicho antes, que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo, en el que tenemos una estructura semicircular y que después tiene una base vertical. En el caso de la base son columnas o pilares y la parte de arriba que forma el arco pues está creada por una serie de piedras en las que tenemos una que es la que sustenta las dos fuerzas porque el arco haría fuerza hacia el interior del arco, es decir, aquí veríamos, si lo dibujáramos con flecha la fuerza, pues veríamos que hay una flecha apuntando hacia el centro desde la derecha y otra desde la izquierda. Y hay una pieza del arco, que es la que está arriba del todo, que es la que se le llama pieza clave. Porque si quitamos esta pieza, el arco se cae. Donde se encuentran las fuerzas de un sentido y del otro, para que el arco sea resistente. Al ancho del arco se le conoce como luz. Luz es el espacio que dejamos aquí en medio. Cuando juntamos o unimos muchos arcos, pues creamos una bóveda. Aquí veis un ejemplo en el que tenemos muchos arcos, sobre todo arcos cruzados, en los que estamos creando un espacio abierto cuya cubierta, cuyo techo está sujeto por arcos. A esto se le conoce como bóveda. Y bóveda hay muchos tipos, como por ejemplo la más común es la bóveda de cañón. Algo similar, las cúpulas. Las cúpulas, en vez de tener una galería cubierta, lo que hacemos es combinar distintos arcos para crear una semiesfera, es decir, la mitad de una esfera. Y a esto se le llama cúpula. Lo podemos encontrar en muchos sitios. Muchas veces hoy en día lo podemos encontrar, pero sobre todo por estética. No porque sean muy prácticas. Antes es que era la única forma de conseguir un espacio tan abierto. Pero hoy en día tenemos otros materiales que son capaces de sustituirlo. Entonces, hoy en día la mayor parte de sitios que nos encontremos que se utilice en la actualidad
pues se utiliza por motivos estéticos, no por motivos tampoco muy prácticos. Dentro de las partes de una estructura, pues hay elementos estructurales que están hechos de acero, de metal, que los unimos de distintas formas para conseguir estructuras, sobre todo dentro de las estructuras entramadas o dentro de las estructuras trianguladas. Esas barras de metal tienen sus formas comerciales, igual que como vimos en el tema de la madera, en el tema anterior de la madera, y los metales tienen sus formas comerciales. ¿Qué formas comerciales tienen? Pues la que vemos aquí. Las formas comerciales de los metales cuando se utilizan para estructuras se llaman perfiles. Y los tenemos desde perfiles abiertos, como los que aparecen, estos cuatro que aparecen aquí arriba. Este primero, que se llaman en I, en H o en doble T, dependiendo del tamaño del ala, de estos laterales que tenemos arriba y abajo, pues tendremos el I, que es el más estrecho, el doble T o el H, que es el más ancho. Después tenemos el T, aunque veamos aquí que está invertido, por eso sería el perfil en T, perfil en L y perfil en U. Esos son los abiertos. Y los cerrados, pues igual, con arreglo a la forma que tienen. Rectangular, sección cuadrada, o también se le llama cuadradillo, sección circular o sección triangular. De los cerrados, ¿cuál es el más resistente? Los circulares son los más resistentes. Lo que pasa es que también son los más difíciles de unir por la geometría, por la forma que tienen. Pero son los más resistentes. Es el caso de las estructuras que forman las sillas y las mesas de clase. Bueno, las cerchas son un tipo de estructura o una base para estructuras muy utilizada desde hace mucho tiempo porque son muy resistentes, muy prácticas y son muy eficientes. La cercha consiste en colocar una serie de barras, de perfiles, formando triángulos, de manera que conseguimos una estructura muy ligera y muy resistente a la vez. Las barras, lo veis aquí, que se le llama cartelas y las uniones se le llaman nodos. Nodos se llama a cada uno de estos puntos de unión. Tenemos una estructura, en este caso una estructura muy ligera que sostiene un tejado. Si es cierto que no se utilizan para tejados de piedra, se suele utilizar para tejados de chapa, de uralita o tejados que son ligeros porque buscamos una estructura ligera, pero que son capaces de sostener y de tener una luz, un espacio abierto muy grande. Siempre formando triángulos, como veis aquí, siempre se forman triángulos. Este es el caso de una cubierta, como la que podemos tener, por ejemplo, en el pabellón nuestro de deporte. Lo que pasa es que el del pabellón es media cercha, tiene una forma de medio triángulo, sigue siendo un triángulo, pues será un triángulo rectángulo. Y otro ejemplo es cuando se utiliza para hacer que superficies planas no se deformen, como es el caso de un puente. Aquí veis que en este puente combinan encima dos tipos de cercha. Una cercha de arco, que es esta de aquí, en la que tenemos un arco y después se le han puesto una serie de barras formando triángulos. Aquí veis el esquema. Y después una cercha en forma de trapecio, que también es muy utilizada, en la que formamos triángulos. Y esto hace que al estar unido a la superficie del puente, conseguimos que el puente no se deforme, la superficie del puente no se flexione, porque la superficie estaría sometida a un esfuerzo de flexión y la cercha lo contrarresta. Así que creamos estructuras muy ligeras y muy resistentes. Vamos a comenzar ahora con la segunda parte del tema, la dedicada a los mecanismos. Bueno, los mecanismos, a diferencia de las estructuras, están formados por un conjunto de piezas cuyo objetivo, en vez de sostener un peso, como era el caso de las estructuras, pues la de los mecanismos es transformar una fuerza, aprovechar la energía o realizar un determinado movimiento. ¿Vale? Los mecanismos normalmente tienen una estructura que se denomina o se llama bancada, que es la estructura en la que sostiene todo lo que es el sistema de mecanismos. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, para entender cómo funcionan los mecanismos, primero hay que entender los tipos de movimiento que se pueden originar en un mecanismo. Tenemos el movimiento lineal, que se mueve en una única dirección y normalmente a lo largo de una recta, es decir, en línea. Movimiento rotativo, que es aquel que se realiza los mecanismos cuando giran, y hay que tener en cuenta que con los movimientos rotativos, cada vez que nos dirijamos o nos refiramos a un tipo de movimiento rotativo, para indicar el giro, si es en un sentido o en el otro, siempre se habla del sentido horario o sentido antihorario. Es decir, que si algo gira en el sentido de las aguas del reloj, se llama que es sentido horario, y al contrario, pues sentido antihorario. Después tenemos el movimiento alternativo, que es el que se mueve en línea recta, pero en ambos sentidos, es decir, hacia adelante, hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo.
el movimiento oscilante, que es igual que el alternativo, pero en giro, es decir, en vez de ser en una línea, pues girando en un sentido o en sentido contrario. Y después tenemos, por último, el movimiento intermitente, que es cuando un mecanismo se pone en marcha y se para, cuando se produce un movimiento que no es continuo, sino que tiene marchas y paradas. Aquí veis como ejemplo pues el mecanismo que se utilizaba en las locomotoras de vapor, aunque es algo parecido al que se utiliza hoy en día en muchos vehículos. Las locomotoras de vapor calentaban agua, el agua se convertía en vapor y ese vapor lo que hacía era mover un émbolo. Al pasar a través de este sistema movía un émbolo hacia adelante y hacia atrás, es decir, movimiento alternativo. Ese émbolo estaba conectado mediante unas bielas, que son estas barras que se ven aquí, una serie de barras que lo llevaban hasta la rueda. Esas bielas realizaban un movimiento oscilante, porque iban hacia adelante o hacia atrás. Por el movimiento oscilante no tiene por qué describir el círculo completo, puedes describir solamente un arco. Y eso, pues, se conectaba a través de otra serie de barras a la rueda que al final lo que hacía era un movimiento rotativo. Y todo en conjunto lo que proporcionaba era al tren un movimiento lineal. Todas las máquinas o mecanismos se forman a su vez o están formadas a su vez por mecanismos más simples. Esos mecanismos más simples se llaman máquinas simples o mecanismos simples directamente. Dentro de los más comunes, pues tenemos el más básico, que es el plano inclinado. El plano inclinado en lo que consiste es en utilizar una base con una cierta inclinación que me permita ahorrar un esfuerzo. Lo vamos a entender con el ejemplo que viene aquí. Aquí veis una persona que está empujando un peso a través de un plano inclinado. Y veis que gracias al plano inclinado, la fuerza que ejerce para mover esta piedra en este caso, pues se reparte entre la fuerza que se está ejerciendo sobre el suelo y el propio peso de la carga que está levantándose. Este ángulo me va a indicar el esfuerzo que voy haciendo. No es lo mismo levantar esta piedra, por ejemplo, imaginaros levantarla a esta distancia, que requiere un esfuerzo bastante grande, a irla empujando a través de una pequeña rampa hasta llegar a la misma altura. Diferencia, pues algo que hay que tener siempre muy presente, que es los mecanismos me van a ahorrar esfuerzo por un lado, pero por otro lado, en la mayor parte de los casos lo que me van a hacer es que esté haciendo ese esfuerzo durante más tiempo. Es un esfuerzo más pequeño, me va a costar menos trabajo irla empujando por un plano inclinado, pero voy a tener que estar empujándolo a una distancia más grande, porque esta distancia es más grande que si la levanto simplemente. Es decir, cuanto más pequeño sea este ángulo, más largo va a ser el plano inclinado rampa, más tiempo voy a estar ejerciendo el esfuerzo, pero me voy a ahorrar esfuerzo. Otro tipo de mecanismo o máquina simple es una cuña, que la cuña veis que es muy parecido al plano inclinado, de hecho es la unión de dos planos inclinados, formando un triángulo. Este lo que consigue es que cuando se ejerce una fuerza sobre la base del triángulo, ejerce a su vez fuerza sobre los laterales, con lo cual puedo hacer una fuerza mayor, en este caso pues como se utiliza en un hacha, para abrir y cortar la madera. Y el último de los mecanismos o máquinas simples que podemos ver en esta página es el conjunto rueda y eje. ¿Vale? El eje sería esta barra de aquí, la que viene marcada con una flecha azul, y aquí tenemos la rueda. La rueda conseguimos aumentar la fuerza que ejerzo. Cuanto mayor sea la rueda, pues con más fuerza se va a mover, digamos, el eje. Es decir, el tamaño de la rueda va a importar mucho en la fuerza que se mande. De hecho, cuanto mayor sea el radio o el diámetro de la rueda, mayor fuerza va a ser capaz de mandar. Otro de los mecanismos simples es el conjunto de tornillo o el mecanismo de tornillo. ¿Vale? El tornillo, si os habéis fijado alguna vez de cerca, pues el tornillo, lo que es la rosca, que es como se llaman estas rayitas que aparecen aquí, en realidad lo que es un plano inclinado. Un plano inclinado en espiral que va enrollándose a lo largo del tornillo. Y es el mecanismo más simple para convertir un movimiento rotativo, porque al final con lo que hago el tornillo al roscarlo o desenroscarlo es girarlo, darle vuelta, que sería el movimiento rotativo, lo convierto en uno lineal, de avance o retroceso del tornillo, dependiendo si lo estoy apretando o lo estoy aflojando. Cuando además del tornillo utilizamos una tuerca, pues tenemos otro tipo de conjunto, otro tipo de mecanismo que se llama conjunto
tornillo tuerca, que tiene muchísimas aplicaciones, que vi una de ellas es el tornillo de banco, que por eso le viene el nombre, porque es un tornillo que sirve para una herramienta que me va a servir para sujetar objetos. Yo giro esta manivela, aquí hay una barra roscada y dentro del propio mecanismo, de la propia herramienta, pues tengo la parte de la rosca. De manera que cuando voy girando la rueda estoy convirtiendo el movimiento rotativo en movimiento lineal. Para apretar un tornillo el giro es en sentido horario y para aflojarlo el giro es en sentido antihorario. Acordaros de eso, que es bastante importante. Uno de los mecanismos más utilizados es la palanca. La palanca es simplemente una barra rígida, aquí veis un ejemplo, cuya función es transmitir fuerza y movimiento. Ahora, si tenemos una palanca como la que aparece aquí, veis que es el típico sub y baja que hay en algunos parques infantiles, es una barra que tiene un punto de apoyo, que es lo que viene representado con el triángulo verde, y después una persona que ejerce fuerza y otra persona que se levanta por consecuencia de esta fuerza. Cuando la barra tiene el punto de apoyo en el centro, pues entonces el esfuerzo que hago en este lado es el que se transmite directamente al otro lado, es decir, solamente estaría transmitiendo esfuerzo. Pero cuando cambiamos el punto de apoyo y lo echamos hacia la derecha o hacia la izquierda, como en este caso, pues cambiaríamos la fuerza que necesito. Y eso viene definido por esta fórmula que aparece aquí, que es la ley de la palanca. Aunque esta fórmula no hace falta que la sepáis para el examen. Con arreglo a cómo están colocados esos tres elementos de una palanca, es decir, la fuerza, el peso o la carga y el punto de apoyo, que se llama fulcro, pues tenemos palancas de tres tipos distintos. Tenemos palanca de primer género o primera especie, palanca de segundo género y palancas de tercer género. La palanca de primer género es aquella que tiene en un extremo donde yo ejerzo la fuerza, en el otro extremo donde está la carga, y el fulcro está entre ellos dos. Entre ellos dos no significa que esté en el centro, porque si estuviera en el centro, como os he dicho antes, pues la fuerza sería igual a la carga, ¿vale? Pero conforme yo me aleje del punto de apoyo en este tipo de palanca, es decir, cuanto más larga sea esta barra, más esfuerzo me voy a ahorrar. Y como pasaba con los otros mecanismos, con el plano inclinado, me ahorro esfuerzo, pero voy a tener que hacer un movimiento más largo. Es decir, imaginaros aquí que quiero levantar unos centímetros esta piedra, tendría que desplazar la barra todo esto, ¿vale? Pero con menos esfuerzo. Cuanto más larga, tendría una inclinación más hacia arriba, el movimiento sería mayor, pero me ahorraría esfuerzo. Cada vez más esfuerzo. Va siempre a depender de las distancias, de estas distancias. Cuando tengo una palanca de segundo género, es la que tiene el punto de apoyo en un extremo, la fuerza en el otro extremo y entre los dos está la carga. ¿Vale? En este caso, pues igual. La diferencia que hay con esta, principalmente que la fuerza se ejerce al contrario. Aquí la fuerza se ejercería en dirección hacia el suelo y en este caso la fuerza se ejercería hacia arriba, es decir, en dirección contraria. Bueno, en sentido contrario, porque sería la misma dirección, pero esta hacia arriba y la otra hacia abajo. Y cuanto mayor sea la distancia en la que yo me separe, también del punto de apoyo, cuanto mayor sea la de minúscula, digamos, pues más esfuerzo me voy a ahorrar. La de tercer género es un poco diferente. La de tercer género es la que tengo el punto de apoyo en un extremo, la fuerza y después en el otro lado tengo la carga. Es un mecanismo que, a diferencia de estos dos que me sirven para ahorrarme esfuerzo, pues es el único mecanismo que no me sirve para ahorrarme esfuerzo. Lo único que me sirve es para trasladar el movimiento que estoy realizando en el otro extremo. Aquí voy a mover muy poquito, una distancia muy pequeña, y aquí se va a mover una distancia más grande. Entonces me favorece el movimiento, pero me reduce la fuerza. Fijaros que aquí lo especifica. Es un sistema reductor de fuerza. Es el único mecanismo o la única palanca que no me ahorre fuerza. Vamos a conocer ahora lo que son los mecanismos rotatorios, es decir, mecanismos que giran. Y por un lado tenemos los mecanismos de polea y por el otro tenemos los mecanismos de engranaje. Son muy parecidos en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a su velocidad y su fuerza. Tenemos el sistema de mecanismos formado por dos poleas,
que lo veis aquí, este es el más simple. Las poleas es una rueda que tiene una hendidura por el canto en el que entra una correa. Esa correa está unida pues a otra polea y cuando tenemos dos, pues ya tenemos un sistema de poleas. Podemos tenerla de 2 poleas, de 3 poleas, de un número indefinido de poleas. La rueda motriz es aquella que yo muevo. Es aquella que se realiza, se llama motriz porque es donde estaría el motor. Es la que yo muevo, ya sea de forma manual o a través de algún tipo de mecanismo o motor. Y la que se mueve como consecuencia del mecanismo se llama rueda dirigida. Según cómo están colocadas y según cuál sea la que yo muevo, pues tendríamos un sistema multiplicador o un sistema reductor. Cuando el diámetro de la rueda motriz es mayor que de la rueda dirigida, cuidado con los dibujos porque estos dibujos están al contrario. Cuando el sistema multiplicador es cuando el de la motriz es mayor que de la dirigida. Es decir, aquí vemos el caso de que esta rueda es más grande y esta es más pequeña. Pues cuando yo muevo esta, la grande, la pequeña se va a mover mucho más rápido, pero va a tener menos fuerza. O sea, más rápido, pero con menos fuerza. Y si la que muevo es la pequeña, pues la grande se va a mover más despacio, pero con más fuerza. Este sistema, por ejemplo, se utiliza en las lavadoras. Aquí iría colocado el motor y aquí iría el tambor de la lavadora. Y consigo que con un pequeño motor mover un tambor que cuando está lleno de ropa y encima con agua, pues es bastante pesado. Y con esto consigo moverlo con más fuerza. Y el sistema de este tipo, el sistema multiplicador, pues el que utilizamos, por ejemplo, pues las bicicletas. Las bicicletas de marcha se utilizan los dos en realidad, porque se utiliza tanto para aumentar la fuerza como para aumentar la velocidad. Es decir, si yo tengo que subir una cuesta muy empinada, que necesito realizar mucho esfuerzo, pues utilizaría un sistema en el que yo muevo la polea pequeña, la grande se va a mover muy despacio, pero se va a mover con más fuerza. Si voy por una carretera llana en la que no haya una pendiente, que quiero ir más rápido, pues tendría un sistema en el que yo, pues moviendo muy poco la polea grande, pues la pequeña se mueve muy rápido, con lo cual avanzaría muy rápido, pero avanzaría con menos fuerza. Los engranajes, pues algo parecido. Los engranajes, la única diferencia es que en vez de tener una hendidura por la que pasa una correa, pues tienen dientes. Entonces engarzan unos con otros. También va a depender del tamaño. Es decir, si paso de un engranaje pequeño a uno, de un engranaje grande a uno pequeño, pues lo que haría es aumentar la velocidad y tener menos fuerza. Y al contrario, pues pasaría justamente lo contrario. Aumentaría la fuerza y disminuiría la velocidad. Tenemos engranajes de ejes paralelos, como es este caso, en el que los dos ejes son paralelos y los dos engranajes están en el mismo plano, o tenemos engranajes de ejes perpendiculares, es decir, que forman 45, o sea, 90 grados. Unos con otros y 45 grados tendrían la inclinación de los dientes. Este es el caso del taladro manual que os enseñé en clase. Diferencia principal con las poleas, que a pesar de que la relación en la que se mueven, que se llama relación de transmisión, es la misma, es decir, que va a depender del tamaño de las poleas o el tamaño de los engranajes. La principal diferencia entre estos dos sistemas es que en las poleas, las dos poleas giran en el mismo sentido, es decir, si esta gira en sentido horario, esta también gira en sentido horario, y en los engranajes, si uno gira en sentido antihorario, el otro gira en sentido horario. Es decir, uno siempre gira al contrario que el otro. Por último tenemos los mecanismos de transformación de movimiento, es decir, los que me van a servir para convertir de un movimiento a otro movimiento. Pasar de un movimiento, por ejemplo, lineal, a un movimiento rotativo o al contrario. Y de esos los más comunes son el conjunto de leva y seguidor, que se llama. La leva es una rueda excéntrica, es decir, es una rueda que no es completamente redonda, es como veis aquí, parece un huevo. Tiene una pequeña joroba y que cuando la muevo igual con una rueda, pero si tengo colocado alguna barra que esté rozando la rueda, pues esa barra cuando llegue a la parte que sobresale de la rueda, pues se va a desplazar, como veis aquí. Entonces estoy convirtiendo un movimiento rotativo, un movimiento circular, en un movimiento alternativo, porque esta barra lo que va a estar es subiendo y bajando. Este ejemplo del libro es el caso de las válvulas que se encuentran en el interior de los motores de los vehículos de combustión. Entonces, cuando el motor está funcionando, este eje de aquí arriba, que se llama árbol de leva, está girando
y está abriendo y cerrando esta válvula para que entren el aire mezclado con la gasolina o con otras válvulas que también hay, que son las de escape, para que salgan los gases de la combustión, los gases que salen después por el tubo de escape. Dentro de los coches tenemos también otro tipo de mecanismo, que es el conjunto biela-manivela, que hace justamente el contrario a este. Este convertimos un movimiento circular en alternativo y el de biela-manivela convertimos un movimiento alternativo en circular. Estos son los pistones de un coche. Aquí dentro es como si fuera el émbolo de una jeringuilla. Aquí dentro, que es lo que se llama cámara de combustión, pues echaríamos agua, aire mezclado con gasolina. La bujía, que es una pieza que cuando se le mete electricidad suelta una chispa, pues prendería esa gasolina y al explotar, al producirse la combustión, el pistón, el émbolo, bajaría y como consecuencia de ese movimiento se transmitiría por esta barra roja que ves aquí, que es la biela, que está unida a una manivela, que es el saliente que hay aquí en la rueda, y haría que girara. Entonces esto subiría otra vez, volvería a bajar, estaríamos convirtiendo un movimiento alternativo en circular, ¿vale? Y esto a su vez, pues, este eje de aquí, que es el cigüeñal, es el que después, a través de otra serie de mecanismos, llevaría el movimiento hasta las ruedas para que el vehículo se desplazara. Bueno, pues hasta aquí el resumen. Espero que os haya servido de ayuda y darle un buen repaso. Pues ya solo os queda repasar y echar cuenta, sobre todo, a los ejemplos. Bueno, muchas gracias.